Buenas tardes, siendo las 13 horas con 42 minutos del día martes 15 de diciembre de 2020, declaro abierta la segunda sesión extraordinaria decimoctava de resolución correspondiente al año 2020, la cual, atendiendo a lo dispuesto por el acuerdo AC-Pleno-28-2020, se desarrolla virtualmente por medio de la plataforma digital Zoom y se le está dando publicidad a través de la plataforma digital YouTube. Con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que en la misma se adopten, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Atendiendo a su indicación, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Dévano. Presente. Señor presidente, informo que se encuentran conectados mediante videoconferencia las 3 magistraturas integrantes del Pleno. Muchas gracias, secretaria. Visto que nos encontramos en videoconferencia la totalidad de quienes integramos el Pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Asimismo, agradezco la presencia de la y el secretario de acuerdo que participan en la presente sesión. De la ponencia 2, perdón, el licenciado Jorge Luis Chávez Domínguez y de la ponencia 3, la licenciada Paulina Alicia Ramírez Olivas. Manifestado lo anterior, solicito a la primera secretaria de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Con las modificaciones, por favor. Por instrucción de la presidencia, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, en donde se abordará el análisis y discusión y, en su caso, dictar la resolución que corresponda en los siguientes expedientes de la ponencia 2, a cargo del magistrado Gregorio Daniel Morales Dévano. Las sentencias definitivas de los expedientes 20/2020-2 y 47/19-3. De la ponencia 3, a cargo del magistrado Alejandro Tavares Calderón, las sentencias definitivas de los expedientes 39/19-3. Nada más una corrección, secretaria. Nada más es 47/19-2. Nada más dijo -3. Nada más para aclarar ese punto. Adelante. Perdón por la interrupción. Muy bien. Las sentencias definitivas en el caso de la ponencia 3, del expediente 39/19-3, 144/2020-3, 165/2020-3 y 231/2020-3. Esos son los expedientes en lista con las modificaciones que se me hicieron saber. Muy bien, gracias, secretaria. Leído los asuntos que nos convocan y toda vez que el magistrado ponente manifestó, y bueno, realizó algunas manifestaciones, fue que tuvieron lugar esas modificaciones. En seguimiento, ¿tiene alguna observación mis compañeros magistrados respecto al orden del día propuesto? Y de no existir tal, por favor, secretaria, sírvase someterlo a votación. En atención a la instrucción del presidente, pregunto a los magistrados presentes si están de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto, considerando lo manifestado por el magistrado presidente, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor del orden del día. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Magistrado Gregorio Daniel Morales Dévano. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el orden del día propuesto. Gracias, secretaria. En vista de lo anterior, solicito la dispensa de lectura de todos los documentos relacionados con los asuntos descritos en el orden del día, toda vez que los mismos fueron remitidos previamente al desarrollo de esta sesión, por lo que solicito a la primera secretaria proceda a tomar la votación correspondiente. En atención a lo solicitado por el presidente, pregunto al Pleno si están de acuerdo con la dispensa de lectura de los documentos relacionados con los asuntos a tratar, solicitándoles sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Magistrada.
El sentido de su voto, magistrada. Perdón, pensé que tenía el micrófono puesto. A favor. Magistrado Alejandro Tavares A Calderón. favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales A Lévano. favor. Señor presidente, le comunico que el resultado de este escrutinio es unánime a favor de la dispensa de lectura. Gracias, secretaria. En relación con el primer asunto del orden del día, relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente 020/2020-2, solicitó al segundo secretario adscrito a la ponencia a mi cargo, licenciado Jorge Luis Chávez Domínguez, de cuenta el proyecto de resolución que en este acto la ponencia propone. Adelante, licenciado. Gracias, magistrado. Con el permiso del Pleno, rindo cuenta del proyecto de sentencia definitiva relativa al expediente número 020/2020-2. Como datos del expediente tenemos que la parte actora, la cual es una persona moral, demanda al jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. La resolución impugnada la constituye la resolución de fecha 20 de noviembre de 2019, emitida por la citada autoridad demandada dentro del procedimiento administrativo instaurado en el expediente PCI 171/2018, determinando una multa por la cantidad total de 40,300 pesos por infracción a la normatividad ambiental. En el presente proyecto se analizaron primeramente las causales de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer la parte demandada, en las cuales, en resumen, señala lo siguiente: que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 9, fracción sexta, en relación con el 10º, fracción segunda, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, respecto de la resolución impugnada, toda vez que el magistrado instructor debió desechar de plano la demanda intentada por la actora, puesto que la resolución controvertida puede ser modificada, revocada o nulificada a través del recurso de inconformidad establecido en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Luego señala también que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 9, fracción primera, en relación con el 10º, fracción segunda de la Ley de Justicia Administrativa, en virtud de que los actos llevados a cabo por ella no vulneran en manera alguna los derechos de la parte actora. Dichas causales de improcedencia y sobreseimiento que fueron planteadas por la autoridad demandada se estiman como infundadas por las consideraciones siguientes. En lo que corresponde a la primera causal, se dice que es infundada toda vez que el recurso de inconformidad se rige bajo el artículo 222 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, en el cual el legislador usó el vocablo podrán en ese artículo, que en un sentido congruente y lógico debe leerse como una posibilidad de acceder al recurso, pero no como una obligación de hacerlo, lo que significa que la interposición del recurso resulta optativa, de tal manera que la optatividad a que alude dicho precepto debe entenderse como la posibilidad y no como una obligación de agotar los recursos o medios de defensa. Luego, por lo que hace a causales, tenemos que del escrito inicial de demanda se desprende que la parte actora combate la resolución de fecha 20 de noviembre de 2019, a través de la cual se le impuso una multa por la cantidad de 40,300 pesos por diversas infracciones a la legislación ambiental estatal, por lo cual se adquiere convicción de que se ve inmiscuida la esfera jurídica de la actora y por tanto resulta evidente que ésta tiene un interés jurídico en que la resolución impugnada sea nulificada. La litis planteada en el presente asunto, en cuanto ya al fondo hace, es la siguiente. Puesta a consideración, la litis es que en el presente juicio contencioso administrativo se centra en resolver sobre la legalidad de la resolución impugnada, es decir, si la autoridad demandada actuó conforme a derecho al emitir el acto de molestia que ahora se controvierte. En el caso que nos ocupa, fueron analizados los conceptos de impugnación identificados como primero, cuarto, sexto, octavo y 13º de manera conjunta, toda vez que en ellos esgrime la actora argumentos en contra de la indebida e insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad demandada al emitir la resolución impugnada, así como argumentos tendentes a señalar que la autoridad ahora demandada ejerció atribuciones para las que no tenía competencia al infraccionar
específicamente por residuos peligrosos, lo cual se considera que se encuentra designada a la jurisdicción federal. La resolución que se propone al Pleno es la siguiente. Se concluye que han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, por lo que no es de sobreseerse el presente juicio. Que la parte actora probó su acción, por lo que se declara la nulidad lisillana de la resolución impugnada por la parte actora. La justificación que obedece a dicha conclusión es la siguiente. Por resultar el estudio de la competencia de la autoridad para emitir la resolución impugnada de análisis obligatorio por ser una cuestión de orden público, se concluye en el estudio de los conceptos de impugnación analizados que la resolución impugnada deviene de una orden de inspección y verificación que adolece de una nula fundamentación en cuanto a la competencia territorial y de una indebida fundamentación por lo que hace a la competencia material. Lo anterior es así, pues de la resolución impugnada se desprende que la multa impuesta a la actora deriva de diversas situaciones, entre ellas las relativas a las facultades de verificación atribuidas expresamente a los municipios, específicamente las relativas al otorgamiento de las autorizaciones para el uso de suelo y las licencias de construcción u operación y verificación del cumplimiento de las disposiciones que se expiden para el vertido de aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado. Facultades que podrán ser ejercidas por el Ejecutivo Estatal. Los municipios celebren convenio con el gobierno del Estado, por lo que en su caso, el director de Ecología debió haber citado el convenio que le otorgara la competencia territorial y material para actuar dentro del municipio de Chihuahua. Asimismo, al derivar de la visita de inspección realizada por personal adscrito al Departamento de Prevención y Control de la Contaminación de la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno de Chihuahua, es que el director de Ecología debió citar el dispositivo legal que le otorgara competencia para actuar dentro del mismo, por lo que, al no haberlo realizado, se traduce en la violación a los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica contenidos en nuestra Constitución Federal. Esta es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? No habiendo intervención. Adelante, magistrado. Veo la mano. Sí, gracias, la levanté también digitalmente, no creo que no se vio. Con el permiso de mi compañera del Pleno, nada más para manifestar que estoy de acuerdo en el fondo, nada más me apartaría de considerando por dos argumentos que hizo valer la parte actora y no se hizo manifestación alguna al respecto, que eran de mayor beneficio, entonces nada más me apartaría en ese sentido y iría a favor del fondo. ¿Será cuánto? Muchas gracias, magistrado. A juicio de la instrucción, se consideró que los argumentos vertidos por la accionante no resultarían fundados. Entonces, por eso no se fue a la materia, ¿no? Se tradujo en la nulidad del acto primigenio que dio origen precisamente a la resolución administrativa de la multa, que se hace consistir precisamente en la fundamentación de la orden de inspección, que es la primigenia. Adelante, magistrado. Veo que levantó la mano otra vez. Sí, nada más para reiterar la manifestación. El problema es de que en la sentencia en ningún momento se hace manifestación alguna a la obligación que nos señala el artículo 59, último párrafo. Muy bien. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o sí. Por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase a someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 20/2020-2. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares A Calderón. favor con la intervención que señale. Magistrado Gregorio Daniel Morales Dávalos. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria.
En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 020/2020-2, se determina lo siguiente. Resolutivos, primero, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ha resultado competente para conocer del presente juicio. Segundo, han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, por lo que no es de sobreseerse el presente juicio. Tercero, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Cuarto, la parte actora aprobó su pretensión. En consecuencia, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Identificar el resultado primero de esta sentencia de conformidad con lo resuelto en el considerando noveno, apartado A de este fallo. Quinto, notifíquese a las partes. Continuando con el desarrollo de la sesión en cuanto al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente 047/19-2, solicito al segundo secretario adscrito a la ponencia a mi cargo, licenciado Jorge Luis Chávez Domínguez, dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Adelante, licenciado. Gracias, magistrado. Con el permiso del Pleno, rindo cuenta del proyecto de sentencia definitiva relativa al juicio 047/19-2, en el cual la parte actora demanda a la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Tenemos también que en este juicio se encuentran dos terceros interesados. Uno de ellos, una persona moral, y el otro de ellos es el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. La resolución impugnada es la resolución de fecha 13 de septiembre de 2019, emitida por la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua en el expediente número I-AD-015/2018, a través de la cual resuelve el recurso de inconformidad promovido por la moral ahora tercero interesado en contra de actos dictados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, derivados de la licitación pública presencial número SH/LPE/079/2018 bis, celebrada para la adquisición e instalación de paneles solares requeridos por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. En el juicio, previo a analizar los conceptos de impugnación vertidos por la demandante, este tribunal se abocó al estudio de la causal de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer la parte demandada al formular su contestación de demanda, en la cual esencialmente adujo que el presente juicio debe sobreseerse atendiendo a lo siguiente: que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 9, fracción primera, en relación con el artículo 10, fracción segunda de la ley, en virtud de que los actos llevados a cabo por ella no vulneran en manera alguna los derechos de la parte actora, habida cuenta que los actos declarados nulos mediante la resolución que se impugna son de imposible reposición jurídica y materialmente hablando. Se estimó que la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada deviene fundada, por lo que se propone al Pleno la siguiente resolución: que ha resultado fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada, por lo que es de sobreseerse el presente juicio. La justificación que obedece a dicha conclusión es la siguiente: se estima fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento, toda vez que del examen minucioso de la que fue objeto la resolución impugnada, se advierte que el contrato de adquisición de bienes, materia de la licitación, fue consumado, por lo que ya no puede incidir en la esfera jurídica de la parte actora. Es decir, si bien es cierto, el acto es formalmente existente, al haber sido consumado el contrato, existe una imposibilidad jurídica y material para reponer el acto del fallo declarado nulo, por lo que ha quedado sin materia la ejecución de la resolución impugnada. Por lo anterior, la parte actora no prueba la afectación que le provoca la resolución impugnada en su esfera jurídica y por ende no acredita tener interés jurídico para demandar la nulidad de la resolución impugnada, por lo que se puede decir que se ha desvanecido la exigibilidad del acto controvertido. Esta es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Levantó la mano, magistrado, veo, levantó la mano. Adelante, magistrado. Nada más, estoy de acuerdo en la consecuencia que se está, o la conclusión en la que se arriba en el proyecto. Sin embargo, difiero de la argumentación y de las consideraciones por ese
motivo, me apartaría de los mismos, votaría a favor del fondo y anunciaría voto concurrente. ¿Sería cuánto? Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Bien, no habiendo otra intervención, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrado si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 47, diagonal 19-2. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor y anuncio voto concurrente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad con el voto concurrente del magistrado Alejandro Tavares Calderón. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 47, diagonal 19-2, se determina lo siguiente, resolutivos. Primero, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa ha resultado competente para conocer el presente juicio. Segundo, ha resultado improcedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, se actualiza en el presente juicio la causal de sobreseimiento dispuesta en el artículo 10, fracción segunda de la ley, por lo que es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio. Cuarto, notifíquese. En seguimiento al orden del día, en cuanto al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente 39, diagonal 19-3, solicitó al magistrado Alejandro Tavares Calderón dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias, magistrado presidente. Con permiso de mi compañera y de usted, solicito a la licenciada Paulina Ramírez Olivas se siga a dar cuenta al Pleno con la propuesta que se hace en el expediente citado. Gracias, magistrado. Buenas tardes. Con la venida del Pleno, procedo a dar cuenta en el expediente del índice de esta ponencia 039, diagonal 19. En este asunto, la autoridad demandada es Tesorería Municipal de Chihuahua, el tercero interesado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El acto impugnado consiste en el oficio DC 007449, diagonal 2019, de 17 de septiembre de 2019, emitido por la Tesorería Municipal de Chihuahua, mediante el cual determinó un crédito fiscal por del primer bimestre de 2015 al cuarto bimestre de 2019, respecto del inmueble ubicado en el Boulevard Juan Pablo II, kilómetro 14, bajo clave catastral 271-090-050, así como por concepto de tasa adicional universitaria, contribución extraordinaria y honorarios de notificación, por la cantidad total de 12.577.177.67. Las causales de improcedencia y sobreseimiento y su calificación son las siguientes. La demandada, en su escrito de contestación, manifiesta diversos argumentos relativos a la improcedencia del juicio, los cuales se identifica en los apartados primero y segundo del capítulo 2, mismos que a continuación se refieren. Que el actor afirma que no es sujeto de la determinación del impuesto predial y que las propiedades sobre las cuales se fincó el crédito fiscal impugnado forman parte de una concesión federal, pero no lo acredita. Inciso B, que la actora manifiesta que la notificación que le fue practicada se realizó en forma ilegal. Tercero, que contrario a lo señalado por la demandante, este no encuadra en el supuesto que contempla el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución General. Que la determinación de crédito fiscal es un acto que deriva de otro que ya fue consentido, en virtud de que el 26 de marzo de 2018 se le notificó a la misma oficio por parte de Subdirección Catastral, en la cual se le hace valer la cantidad, monto, tasa y fundamentación de la determinación del impuesto combatido. Y se le concedió además el término de 5 días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efecto su notificación, para que compareciera al Departamento Técnico de Catastro Municipal y manifestara lo que a su interés conviniera, y que al no impugnar dicho oficio, los actos de los que se duele derivan del consentimiento de la misma, por lo que es procedente el sobreseimiento. Finalmente, argumenta la autoridad
que el contrato de arrendamiento celebrado por la moral actora y las morales que prestan los servicios comerciales dentro del aeropuerto contemplan la obligación de las arrendatarias a cumplir con todas las leyes, reglamentos y demás disposiciones de la autoridad. Por lo que se refiere a los argumentos identificados en la cuenta con incisos A, C y E, resultan infundadas las causales de improcedencia vertidas, toda vez que estos argumentos tienden a controvertir la legalidad de la resolución impugnada, argumentos que deberán ser estudiados en el apartado correspondiente del fallo que se propone. En lo que se refiere al argumento del inciso D, se considera infundada la causal relativa al consentimiento de crédito fiscal por parte de la moral actora, en virtud de que, como bien señala el artículo 2 de la ley, el juicio contencioso administrativo estatal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la ley orgánica, la cual en su artículo 3, fracción segunda, establece que este órgano jurisdiccional conocerá de los juicios que se promuevan contra resoluciones como la que se impugnó en el presente caso. Por último, en lo que respecta a la causal identificada en el inciso B de la cuenta, en la cual manifiesta que la actora relata que la notificación fue prácticamente ilegal, es infundada por inoperante, toda vez que no se advierte que la actora haya controvertido la legalidad de la notificación de la resolución impugnada. Asimismo, la actora interpuso en tiempo y forma el juicio y resulta irrefutable que el acto no fue consentido por la misma. Por tales motivos, no resulta procedente el sobreseimiento del presente asunto. La síntesis de los conceptos de impugnación es la siguiente. En primer lugar, señala la actora que el acto impugnado es ilegal, ya que no justifica ni motiva debidamente la actualización de los elementos esenciales del impuesto predial determinado. En segundo lugar, señala que el acto se emite contraviniendo lo establecido por el artículo 115, fracción cuarta, de la Constitución Nacional y 150 del Código Municipal en vigor, así como las disposiciones anteriores de estos. Dice que dada la incompetencia de las autoridades municipales para determinar contribuciones sobre un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, está exento del cobro del impuesto predial, según lo que ya señala también en el segundo argumento de anulación. Que el bien inmueble sobre el cual se finca el impuesto predial se encuentra exento de dicho pago en términos de ley. Refiere también que al demostrarse la ilegalidad del impuesto predial, pues carece de sustento la determinación de los accesorios respectivos, que existe indebida fundamentación y motivación en la determinación de los recargos correspondientes al impuesto predial determinado. En su nivel de ampliación, la actora reproduce algunos de sus argumentos de demanda y reitera que no se establece con precisión los elementos para fijar el impuesto, la base gravable específicamente y su cálculo. En cuanto a que la autoridad omite establecer los documentos y avalúos para determinar el valor catastral del inmueble y demás elementos necesarios. Refiere al contestar que pretende mejorar la fundamentación y motivación del acto impugnado y que el acuerdo A1/18 de 18 de marzo de 2018 que invoca no puede servirle de sustento para acreditar situaciones de hecho que acontecieron con anterioridad a su expedición. Y que además de ese acuerdo no se advierten los elementos esenciales para determinar la base gravable que le sirvieron a la autoridad para fijarla. Como propuesta de resolución a ese pleno se realiza la siguiente. Se califica de fundado el argumento de impugnación de la actora en cuanto a que el acto impugnado fue emitido por autoridad incompetente, pues quien tiene la competencia para determinar las bases de liquidación de créditos fiscales lo es el subdirector de ingresos. Aunado a lo anterior, existió violación a lo dispuesto en el artículo 115, fracción cuarta, párrafo posterior al inciso C, constitucional, ya que al tratarse de un bien de dominio público de la Federación, la Tesorería Municipal de Chihuahua no cuenta con la competencia para determinar el impuesto predial respecto de un bien exento del pago del mismo. La decisión del Pleno que se propone es la siguiente: no se sobresee en el presente juicio y se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Primera secretaria de Acuerdos, Paulina Ramírez. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Adelante, magistrada Mayra Ida. Veo levantar la mano.
Sí, gracias, presidente. Buena tarde, con el permiso del Pleno. Nada más para comentar, sí coincido en la nulidad por cuestión de algunos aspectos. Sin embargo, me aparto por completo del razonamiento de que la Tesorería Municipal no tiene facultad material para determinar el impuesto predial y el derecho de alumbrado público, como lo establece el artículo, el proyecto del magistrado. Si hay algún párrafo en ese sentido y es demasiado categórico, pues quien tiene la competencia para determinar las bases de la liquidación es el subdirector de ingresos. Obviamente el subdirector de ingresos pertenece a la tesorería municipal. Entonces, en razón de que el que puede lo más, puede lo menos, yo me aparto de este razonamiento. ¿Es cuánto? Yo en el mismo sentido de la magistrada Mayra, sí también escuché, ahorita también lo plantearon en la exposición del asunto, en ese sentido que no tenía facultades la tesorería como tal, y sí, la tesorería sí tiene, más no la tesorera, quien tiene la facultad es el subdirector. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Ana. Sí, en ese sentido, entonces, son 2 votos por apartarse de ese sentido. Yo creo que el engrose se debería de hacer con lo solicitado por la mayoría. Adelante, magistrado, veo levantó la mano, a menos que lo acepte, ¿no? Adelante, magistrado. No, de hecho, estaba esperando yo que terminaran su intervención para efectos de, si hay alguna redacción en ese sentido, se acepta la observación y se hace la adecuación correspondiente en el engrose. Muy bien, muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención, compañera, compañeros? Bien, no habiendo otras intervenciones con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, ¿puede someter a votación el proyecto en estudio? En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva propuesta para el expediente 39, diagonal 19-3. Magistrada Mayra Aida Arronis A Ávila. favor con las modificaciones propuestas. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Propuesta el suscrito con las modificaciones. Magistrado Gregorio Daniel Morales A favor del Lévano. proyecto ya aceptadas por el magistrado instructor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad Gracias, de secretaria. votos. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 39, diagonal 19-3, se determina lo siguiente, resolutivos. Primero, resultaron infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, por lo expuesto y fundado en el apartado 6.3.1 de este fallo. En consecuencia, no se sobresee en el presente juicio. Segundo, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Tercero, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 6.3.2 de la presente resolución. En seguimiento al orden del día, en seguimiento al siguiente punto que corresponde al orden del día aprobado, en cuanto al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente 144, diagonal 2020-3, solicitó el magistrado Alejandro Tavares Calderón de cuenta el proyecto de resolución que en este acto se propone. Gracias, magistrado presidente. Con su permiso y el de mi compañera, solicito de nueva cuenta a la licenciada Paulina Ramírez Olivas se sirva a presentar el proyecto propuesto por esta ponencia. Gracias. Gracias, magistrado. Con el permiso del Pleno, procedo a dar cuenta en el expediente 144, diagonal 2020-3, donde las autoridades demandadas son Dirección de Transporte del Estado de Chihuahua y Secretaría de Hacienda del Estado. El acto impugnado consiste en la boleta de infracción 015876, cuya emisión se le atribuye la parte actora a la Dirección de Transporte en el Estado, así como el pago efectuado ante la Secretaría de Hacienda, ambos del Estado de Chihuahua, registrado con la referencia electrónica 162701201
9049-2521-0259-25883-249-2534-700. Respecto de las causales de improcedencia y sobreseimiento y su calificación, se plantea lo siguiente. La autoridad demandada denunció las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en el artículo 9, fracciones cuarta y sexta, en relación con la fracción segunda del artículo 10 de la ley. Toda vez que la actora no agotó el principio de definitividad a que se refiere la fracción sexta del artículo 9 de la ley, en relación con el relativo 81 de la ley de transporte, y a la administrativa consintió el acto impugnado. Para este pleno se propone que las mencionadas causales devengan infundadas, toda vez que la interposición de los medios de impugnación en sede administrativa es una opción para el justiciable y no un imperativo para agotarlos, sin que se pase por alto que respecto del auto admisorio de 2 de marzo de 2020, las demandadas fueron omisas en controvertir tal determinación. Además, no resulta extemporánea la presentación de demanda, ya que la actora señaló en su escrito inicial que desconoce el acto impugnado y su notificación, sin que se demuestre en el presente asunto su existencia. Como síntesis del único concepto de impugnación, tenemos que la parte actora niega lisa y llanamente conocer el acto impugnado y su notificación, y se lo atribuyó a la autoridad demandada Dirección de Transporte en el estado de Chihuahua, y refiere haber enterado el pago de la misma a la autoridad estatal. Esto es, interpone su medio de defensa en términos del artículo 17, fracción segunda de la ley. La propuesta que se realiza al Pleno es la siguiente. Se califica de infundado el único concepto de impugnación para declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado. Lo anterior, derivado del incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción segunda de la ley, por parte de las demandadas. Ello trae consigo que se declare la nulidad lisa y llanamente de la determinación de la multa y su pago combatidos, en términos del artículo 59, fracción cuarta del citado ordenamiento, ya que la demandada, las demandadas no acreditaron la existencia de esta ni su legal notificación. Por lo tanto, procede la devolución del pago de lo indebido, el cual quedó acreditado en autos con el documento aportado por la actora, al cual se otorgó el valor probatorio correspondiente, al tenerse por cierto tal hecho que tampoco fue cuestionado por las autoridades demandadas, aunado a que la autoridad emisora de la multa, Dirección de Transporte, fue omisa en formular su contestación de demanda y por ende se hizo efectivo el procedimiento previsto en la ley. La decisión que se propone al honorable Pleno Jurisdiccional de este tribunal es: no se sobresee en el presente juicio, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado y se reconoce la existencia del derecho subjetivo de la parte actora, y se condena a las demandadas a la devolución del pago indebido por el importe de la multa contenida en el acto impugnado que por aquella hizo la demandante. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. Intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados. No habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento, pregunto a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto. Visto lo anterior, por favor, primera secretaria, sírvase a someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva propuesta para el expediente 144, diagonal 2020-3. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Devano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 144, diagonal 2020-3, se terminan los siguientes resolutivos. Primero, resultan infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada contestante. Por lo expuesto y fundado en el apartado 6.3.1.1 de este fallo, en consecuencia, no se sobresee en el presente juicio. Segundo, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal, la parte actora acreditó su pretensión, en consecuencia. Tercero, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 6.3.2 de este fallo. Cuarto, se reconoce la existencia del derecho
subjetivo de la parte actora y se condena a las autoridades demandadas a la devolución del pago indebido por el importe de la multa contenida en el acto impugnado que por aquella hizo la parte actora. Me refiero al siguiente punto del orden del día. Un segundo, por favor. En cuanto al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente 165, diagonal 2020-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias, magistrado presidente. Con su permiso y el de mi compañera, otra vez pido a mi secretaria se sirva a dar cuenta al pleno con el proyecto que se propone. Gracias, magistrado. Procedo a dar cuenta en el expediente con el permiso del pleno 165-2020-3. La autoridad demandada en este asunto es la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. ¿Sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Que para no quitarme el cubrebocas y contravenir la ley. Bueno, el acto impugnado en este asunto es el oficio DAV-0079, diagonal 2020, de 4 de enero de 2020, dictado por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de inclusión de sus beneficiarios ascendientes. Las causales de improcedencia y sobreseimiento que se hicieron valer por la autoridad demandada son las contenidas en las fracciones primera, cuarta, octava y decimotercera del artículo 9 de la ley, las cuales se califican de infundadas al no haberse configurado en la especie. Como síntesis de los conceptos de impugnación tenemos lo siguiente. En su primer concepto, el actor esgrime que el acto impugnado es ilegal en virtud de que carece de debida fundamentación y motivación, pues no se realizó el estudio socioeconómico correspondiente para determinar si existe o no la dependencia económica de madre a hijo. En sus conceptos de impugnación segundo y tercero, la actora manifiesta que el acto impugnado trastoca los principios de igualdad y no discriminación, así como el acceso a la salud previstos por la Constitución General. En su cuarto concepto de impugnación, refiere que es procedente la suplencia de la queja en virtud de que uno de sus ascendientes es adulto mayor, en los términos de la Ley de Derechos de Adultos Mayores y la Ley de los Derechos de Adultos Mayores de Chihuahua. La propuesta que se realiza a ese honorable pleno es la siguiente. Se estima fundado el primer concepto de impugnación para anular el acto combatido para los efectos que se precisan, ya que se advierte que la demandada no ha reunido la totalidad de información exigida legalmente para resolver la solicitud de afiliación de cuenta, pues no se acredita que se haya realizado estudio socioeconómico para determinar dependencia económica de los padres de la actora, por lo que se deja insubsistente el acto impugnado para efecto de que se emita uno nuevo en el que se lleven a cabo las acciones necesarias para realizar el estudio socioeconómico a los padres de la actora. Respecto a la dependencia económica y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda en cuanto a la solicitud de afiliación planteada por la demandante. La decisión que se propone a ese pleno es la siguiente. No se sobresee en este juicio. Le asiste la razón a la actora para declarar la nulidad del acto impugnado para efectos de que se atienda la solicitud realizada y se lleve a cabo el estudio socioeconómico al que hace referencia el artículo 27, fracción quinta del Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Es la cuenta, magistrada, magistrados, gracias. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mis compañeros? No habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase a someterlo a votación. En atención a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva propuesta dentro del expediente 165, diagonal 2020-3. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. No se escuchó.
Perdón, es que sí le apreté y no quiso. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Por Calderón. favor, Magistrado Gregorio Daniel Morales Luégano. por del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 165, diagonal 2020-3, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, resultan infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento por la autoridad demandada por lo expuesto y fundado en el apartado 5.3.1 y subnumerales 5.3.1.1 a 5.3.1.4 de este fallo, respectivamente. En consecuencia, no se sobresee en el presente juicio. Segundo, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Tercero, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad del acto impugnado para los efectos precisados en la parte final del apartado 5.3.2 de la presente resolución. Ahora, en relación a el asunto del orden del día relativo al proyecto de sentencia definitiva dictada dentro del expediente 231, diagonal 2020-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dé cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias, magistrado presidente. Con su permiso y de mi compañera, solicitaría a la licenciada Paulina Ramírez Olías de mi ponencia se sirva a dar cuenta con el proyecto respectivo. Gracias, magistrado. Con la venia del Pleno, procedo a dar cuenta en el expediente 231, diagonal 2020-3, en el que la autoridad demandada es el comisario jefe, director de la División de la Policía Vial de la Comisión Estatal de Seguridad, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. El acto impugnado consiste en la resolución definitiva de 3 de agosto de 2020, emitida por la autoridad mencionada, en el procedimiento administrativo del recurso de revisión, con la clave RDR 29 diagonal 2019, interpuesto con motivo del contenido de la boleta de infracción de folio 2107341, suscrita por agente de vialidad. Como síntesis de conceptos de impugnación, tenemos los siguientes. Primero, la parte actora estima que para tener satisfecha la debida fundamentación, era necesario que el servidor público emisor de la resolución invocara las disposiciones legales, acuerdo o decreto que le otorga competencia territorial, material y de grado, y precisara con claridad el apartado, fracciones, incisos o subincisos, lo cual no aconteció en el acto impugnado. Asimismo, refiere que el agente de vialidad omitió especificar el convenio que dotaba de competencia a la autoridad emisora para ejercer atribuciones correspondientes. En su segundo argumento de impugnación, alega que la boleta de infracción se levantó a petición de un particular, dado que se estacionó en un lugar indebido. Por tal motivo, refiere que en la ley de vialidad existe una prohibición para estacionamientos exclusivos. Además, su vehículo se encontraba estacionado fuera de su domicilio profesional, en un espacio permitido para llevar acciones de carga y descarga. En su tercer argumento, por último, menciona al actor que el servidor público que emitió la boleta de infracción fue omiso en identificarse para ejercer las facultades que le permite el artículo 15 de la Ley de Vialidad. Menciona que el referido oficial fue omiso al especificar un medio de identificación y vigencia de esta para el ejercicio de las atribuciones que realizó conforme a artículos 9, 10 y 15 de la Ley de Vialidad, por lo que solicita se declara nulidad del acto originariamente recurrido. La propuesta que se realiza a ese honorable pleno es la siguiente. Los conceptos de impugnación primero y tercero, en los que se controvierte la falta de fundamentación de la competencia del funcionario emisor del acto originariamente recurrido, que motivó el acto impugnado, así como la falta de identificación de la autoridad actuante, resultan fundados para anular lisa y llanamente el mismo. Del análisis del acto originariamente recurrido, se colige que el policía vial actuante no se identificó con credencial o documento institucional expedido a su favor por funcionario competente, menos aún precisó la vigencia del mismo. Luego es inconcluso que no se encontró, no demostró tener facultades para emitir la boleta de infracción. Ante la ausencia de la debida fundamentación de la competencia material, territorial y por grado del funcionario emisor de la boleta impugnada, así como su falta de identificación, procede a declarar la nulidad lisa y llana de la misma, que es la decisión que se propone a ese honorable pleno.
Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención? Adelante, magistrada Mayra. Noto levantó la mano. Adelante, le escuchamos. Gracias, buenas tardes. Nada más, con el permiso del Pleno, nada más para señalar, habría que revisar lo de la competencia de grado y de ser posible eliminarla, porque sí es una competencia material, más sin embargo no es de grado. Entonces yo coincido con el proyecto, nada más revisar esa parte final del proyecto. ¿Es cuánto? ¿Alguna otra intervención? Adelante, licenciado Alejandro. Perdón, no lo vi, magistrado. Adelante. Sí, sin problema, se acepta la observación y el englose serán las adecuaciones correspondientes. Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunta a mi compañera y compañero magistrado si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o sí. Por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, por favor, primera secretaria, sírvase a someterlo a votación. En atención a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a la sentencia definitiva propuesta para el expediente 231, diagonal 2020-3. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es propuesta esta ponencia. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 231, diagonal 2020-3, se determina lo siguiente: resolutivos. Primero, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal únicamente respecto a la autoridad demandada denominada el comisario jefe, director de la División de Policía Vial de la Comisión Estatal de Seguridad. Segundo, la parte actora acreditó su pretensión. Tercero, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3 de la presente resolución, con las consecuencias que esto conlleva. Habiéndose entonces agotado el orden del día propuesto para esta sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la misma, siendo las 14 horas con 34 minutos del día de su inicio. Muy buenas tardes a todas y todos.